Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de Cuba es el Foco, en el que abordaremos, bueno, en la serie de escenarios para una transición, abordaremos la cuestión desde el punto de vista de si estamos más cerca o más lejos ahora que la situación que teníamos en el 11 de julio. Esto nos acerca a una posible transición, nos aleja. Vamos a hablar un poquito sobre esto con Yaxi Cires. Yaxi Cires es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y además de eso es, bueno, representante de Cuba Humanista, coordinador de Cuba Humanista. Tenemos a José Gabriel Barrenechea. Barrenechea es, bueno, activista, escritor, periodista independiente. Y luego tenemos a Armando Chaguaceda. Chaguaceda es politólogo, historiador cubano. Bueno, ya yo creo que más o menos todo el mundo, casi todo el mundo, sobre todo las personas que miran estos programas, ya sois conocidos ampliamente. Entonces, bueno, sin más, doy la palabra a Armando Chaguaceda. Para comenzar, hacemos Armando Chaguaceda, Jessy Sides, José Gabriel Barrenechea, más o menos 5 minutos cada uno aproximadamente, más o menos controlad vosotros el tiempo. Y vamos a hablar sobre este tema. ¿Estamos más cerca, estamos más lejos de un escenario de transición? A Armando, ver, primero, gracias por la invitación. Yo voy a poner esto en un contexto un poco más. Yo voy a ver el árbol desde el bosque. Porque para entender Cuba hay que entender los rasgos y los ritmos de Cuba, pero hay que entender qué está pasando en la región y en el mundo. El mundo vive hoy lo que se llama, por diversos especialistas, una tercera ola autocrática, entendiendo que ha habido olas de democratización anteriormente en el siglo XX y olas de autocratización. ¿A qué se refiere esto? A momentos en los cuales las dictaduras han crecido de año tras año, hemos tenido más gobiernos, más estados, más regímenes dominados por dictaduras que en el año anterior. O sea, en este momento la tendencia global es a que cada año haya o bien los regímenes democráticos se hagan menos democráticos o los regímenes autoritarios, autocráticos, dictatoriales, como les llamemos, aumenten en el mundo. Esto no es una tendencia lineal, esto no es una tendencia inevitable, esto es reversible. De hecho, el propio nombre de ola recuerda que históricamente en el último año ha habido procesos de avances y de retroceso, pero quiero ubicar esto por una razón, porque muchas veces pensamos que lo que pasa con los cubanos es excepcional. Y ahí vienen todo un montón de juicios de valor que tienen efectos de desmovilización y también que tienen efectos de juicio analítico, supuestamente, que son para mí falsos. Es decir, lo que está pasando en Cuba, y ahí voy a tu pregunta, bueno, primero eso, estamos en un momento global de crisis de la democracia, ataque a la democracia globalmente. Ahí donde existe y ahí donde se estaba intentando, pero no se logró consolidar, hablo por ejemplo de Birmania. Eso es un primer dato. Un segundo dato es entender que no existe una excepcionalidad cubana en el sentido de que, y voy a usar las palabras que se usan en el debate cotidiano, la cobardía, la falta de valores democráticos, el oportunismo, el cinismo y toda una serie de cosas que comúnmente escuchamos, sobre todo por personas que no están en Cuba, como si la salida de Cuba se convirtiera en una especie de baño en el Jordán y esas cosas corresponden a lo que quedó allá. Eso está pasando en todas las partes. Los errores de la oposición, las fragmentaciones de la oposición por errores propios o inducidos, los exilios de liderazgos, la orfandad de los que quedan atrás, la rencilla, o sea, todo eso unido a la represión está pasando en muchas partes del mundo. Vean, de hecho, cómo está pasando en América Latina en los casos de Nicaragua y Venezuela. En ese sentido, la palabra transición yo no la utilizo mucho, no solo porque no corresponde, creo, al proceso que estamos viviendo en Cuba, donde lo que yo creo que existe es un proceso de activación de la protesta social vinculado al descontento social y a la crisis multidimensional del sistema, pero no me queda claro que haya ningún escenario de transición a ninguna parte, ni siquiera que tenga una transición clara de liderazgos dentro de la élite. Se acaba de morir uno de los posibles sucesores. Hay una élite que sigue envejecida, si bien tiene cuadros de reemplazo mediocres, pero los tiene. No hay una transición tampoco dentro del propio modelo claramente. Están aparentemente en una especie de detrás de mí el diluvio, estirar la sobrevivencia de lo que existe y no proponer una reforma integral, ni siquiera dentro de las propias condiciones del modelo y de la élite gobernante. Entonces, no me queda claro cuál es la transición del modelo desde la élite.
No me queda claro que hay una transición a la democracia tampoco, no solo porque las variables globales inciden, sino porque internamente lo que estamos viendo, la sociedad civil está muy golpeada, exiliados o reprimidos o presos, la mayor parte de los liderazgos, pero lo que sí existe es una ciudadanía en sentido amplio que ha incorporado varias cosas. Primero, que ha politizado el sentido de sus denuncias. Y esto, José Gabriel y Yaxis podrán decir que estoy errado o no. Es decir, empíricamente hablando, medido, visto por todas y todos acá, hay cada vez más protestas en distintos lugares, o si no cada vez más protestas, para que no parezca cuantitativo, por lo menos se ha mantenido, después de un año de terror, se ha mantenido el hecho de que la gente salga a protestar, use lo que los politólogos llamamos el repertorio de la protesta, por diversas causas que pueden tener un origen aparentemente no político o prepolítico, protesta de servicio, pero que rápidamente se politizan en el curso mismo de la protesta, con consignas, con repertorio, con ocupación del espacio público, en fin. Eso sí me parece que en general es una novedad. Y eso tiene que ver con una sociedad más cansada, más deteriorada, con gente que no puede emigrar, con gente que no tiene la solución de montarse un avión e irse, o que no los monta un avión y los van. Y yo creo que lo que pasa, para resumir entonces, es primero, hay un escenario global que no favorece la transición a la democracia, si bien no es lineal y nada está decidido. Segundo, no usaría la palabra transición para reflejar lo que está pasando en Cuba en este momento, porque no me queda claro a qué se está transitando, ni desde un modelo de la élite, ni desde la sociedad civil. Y tercero, después de un año de represión intensa, lo que sí aparentemente se mantiene es una ciudadanía que de manera fragmentada, débil, atosigada por todo lo que está pasando, ha encontrado algo como el derecho a tener derecho y a reivindicarlo de la manera que puede, pero con un carácter no meramente de petición, sino también reivindicativo. Ese es el escenario que veo yo a un año después del 11 de julio. Yaxis. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar contigo, Thais, con Armando, con José Gabriel. Desde luego, yo tengo varios puntos de contacto y de acuerdo con el análisis que hace Armando. Yo creo que aunque no estemos en un proceso de transición, o quizás ni en lo inmediato, sí hay una serie de cuestiones que han cambiado de manera radical algunas o que se han acelerado en otros casos. Y es importante tomar nota de que después de más de 1.000 presos políticos y de sancionados, después de un aumento de la represión tremendo, de hecho en Cuba se ha vivido en los últimos meses un proceso de vaciamiento de sociedad civil y de oposición. De hecho, algunos le han puesto a escoger o te vas, algunos activistas, o te vas o vas para la cárcel. Después de un nuevo código penal, después de todo eso, sigue la gente, el ciudadano, protestando. De hecho, yo leía en la página de Inventario y se habla de al menos 70 protestas públicas, no de una sola persona, sino de gente en julio y agosto de este año, al menos 70 protestas públicas. Por tanto, eso es importante, coincido con el análisis de Armando de que este ciudadano ha politizado esa protesta en el sentido de que ha hecho una conexión también entre la realidad socioeconómica que quizás está en la base de que dé ese paso a salir a protestar, pero también hay unas reivindicaciones que son muy políticas de libertad, de derechos humanos, de incluso de cambio político. Eso mezclado con los elementos de sarcasmo, de choteo que también hay en este momento contra la autoridad de manera bien merecida. Ahora, también esto desde el punto de vista del ciudadano, de la población. También sí hay que tomar nota de que en los últimos meses se ha acelerado la idea
de que el régimen no es efectivo ni siquiera en la administración del país, ni siquiera en la gestión de cuestiones que antes ellos manejaban con mucha eficacia. Por ejemplo, venía un huracán y ellos sabían qué hacer, cómo enfrentarlo, para que hubiera pocos muertos. De verdad que también esto tenía otros elementos de la mitomanía esta del castrismo y de que somos invictos y tal, pero es que ahora ni eso ocurre. Cualquier cosa, la más mínima o algunas cosas de una envergadura profunda, y se genera una crisis nacional. Entonces ese dato, esa ruptura de esa imagen de que ellos tenían el control de todo, de que todo lo solventaban en ese tipo de aspectos, eso está por el suelo, aumentando en la gente un sentimiento de orfandad, de que estamos en la mano de unos señores que no controlan esto. Entonces, eso es un elemento importante. Y desde el punto de vista de la élite, yo creo que la muerte de López Calleja ha sido un golpe, al menos psicológico, para la élite cubana, porque muchos de ellos presumían de que él era incluso se hablaba de una fórmula de preservar el castrismo sin alguien que tuviera el apellido Castro, aunque estaba vinculado a la familia Castro. Entonces, y además de alguien que sabía por lo menos en lo económico, por la administración de Gaesa, aunque no obedece a los parámetros de una administración normal, de una empresa en un país normal de economía de mercado, pero que él tenía por lo menos idea de qué hacer. Entonces la cúpula ahora se ve sin el señor López Calleja. Por tanto, yo creo que hay una serie de ingredientes que configuran esta realidad que no es de transición, pero que sí pueden, si llegan otros elementos, podría generar o desencadenar en un momento un proceso distinto para el cual habría que estar preparado. Sí, perdonad, a ver, Barrenechea ya está. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Estás en Cuba. ¿Qué piensas de estas cosas que te están diciendo aquí? ¿Cómo se ve desde Cuba todo esto de lo que estamos hablando? De estos elementos que hacen falta para que se produzca un cambio. A ver, yo coincido con Chaguacea de que estamos en un momento global que no es favorable para una democratización. Es evidente para cualquiera que el mundo vive una ola antidemocrática en este momento. Ahora, yo siempre recuerdo un artículo que se publicó hace mucho tiempo un ensayo realmente que se publicó en Cuba Encuentro, que hablaba de la excepcionalidad del caso cubano. Por ejemplo, nosotros nos independizamos mucho después que se independizó América Latina. Nos independizamos en un momento, de hecho, que Hispanoamérica no tenía como, o sea, Hispanoamérica lo que estaba haciendo era realmente integrándose. Fue el momento en que Cuba decidió separarse de España. Es significativo ese hecho. También hay que habla de la revolución del 30, concepto de fase a ciertas cosas que sucedieron, y la revolución del 59 igual también. Habría que ver el caso cubano, no es un caso muy, está demasiado imbricado en lo global, y a veces esa imbricación funciona en sentido contrario al que debería, o sea, al de que siga las corrientes de la época. En realidad a veces lo sigue de la forma más contradictoria posible. O sea, no creo que sea, creo que es importante, pero tampoco no creo que sea decisivo. Ahora, yo no creo que no estemos transitando, sí estamos transitando algo, porque evidentemente cambios, lo evidente es que la sociedad cubana, el modelo sociopolítico tiene que cambiar. Ahora, ¿hacia qué? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde va a ir la sociedad cubana? En este momento tenemos, desde mi punto de vista, yo no creo ser, o sea, yo lo voy a dar desde un ángulo político de la realidad, como todos damos nuestra visión desde un ángulo político. En este momento en Cuba no solo tenemos fuerza como fuerza antidemocrática,
régimen. Hay otras fuerzas también que no son totalmente democráticas y que tienen incluso cierto nivel de poder dentro de las fuerzas anti-régimen, que habría que valorar hasta a dónde lleva la sociedad cubana. Habría que valorar también cómo está evolucionando dentro de la sociedad cubana, porque la sociedad cubana tiene una evolución interna que se puede palpar aquí dentro de la sociedad cubana. Se ve una depauperación, no tanto moral, o sea, moral, cognitiva y de valores que habían sido tradicionales en Cuba. O sea, Cuba había sido una sociedad normalmente más a la izquierda, más progresista que otras sociedades latinoamericanas, menos religiosa. Sin embargo, hoy la sociedad cubana está evolucionando en una dirección completamente diferente. Es lo primero que habría que ver en eso. O sea, lo primero que me sitúo es que sí, que realmente hay un momento global que no es favorable para la transición en Cuba, ni en los Estados Unidos, que posiblemente sean la influencia más importante en nuestra política, aunque no lo queramos ver. Nosotros dependemos prácticamente de lo que sucede en los Estados Unidos, hasta el propio gobierno lo sabe. Pero hay una excepcionalidad cubana que habría que ver cómo funciona. Ahora, ¿qué cambios va a haber? Yo creo que sí, que tiene que haber algún cambio en la sociedad cubana. Si no, puede haber una explosión social, puede suceder cualquier cosa. ¿Por qué? Porque realmente es evidente que ya el modelo no funciona de ninguna manera. El Jackson estaba hablando ahí de que vienen crisis y el gobierno es incapaz de poder trabajar sobre ella, como lo hacía antes. Antes tenía un nivel una capacidad para poder tratar, por ejemplo, con esta crisis que tuvimos ahora del COVID, en la cual Cuba tuvo de los peores resultados del mundo, como bien pronto dirá la OMS en su informe en la actualización del informe que dio en mayo. También ocurre con los ciclones, ocurre con los incendios, ocurre con las explosiones. O sea, hay ya un nivel de operación de la sociedad cubana que es imposible que la sociedad pueda seguir funcionando así por mucho tiempo, incluso ni con los niveles de represión que hay. En algún momento incluso las propias Fuerzas Armadas, que yo no creo realmente que estén a un nivel en este momento tan claro de oposición, pero sí creo que hay ya gente que no está muy de acuerdo con lo que está sucediendo. Y la sociedad cubana en algún momento va a cambiar. Incluso debe cambiar desde la élite si no lo hace. En cuanto a las diferencias entre los momentos, hay algo que yo quiero destacar, aparte de lo que han dicho mis antecesores, que es que antes del 11J y muchas de las personas que salieron el 11J salieron porque tenían todavía la idea romántica de la Revolución Cubana, de que la revolución, el día que el pueblo saliera a la calle y pidiera algo diferente, la revolución lo iba a aceptar, lo iba a acatar y iba a cambiar la respuesta ese día, y las personas se convencieron de que no es así, de que realmente ellos no tienen ese nivel, que esa propaganda que se les ha inculcado desde que era joven, de que esto es un sistema que realmente está con la población, lo que pasa es que la población hasta ahora, pero que el día que la población decida realmente dar su opinión contraria, bueno, ya eso en el imaginario colectivo del cubano de la isla, de esa gran cantidad de cubanos que todavía o apoyan o tratan de no enfrentarse, ha llegado. Y incluso si se mira esto, se ve que ahora las personas ya lo ven más ya como la defensa del orden. O sea, de hecho fue la propaganda que dio el régimen cuando el 11, o sea, lo más efectivo de ellos en su presentación, en su justificación de los hechos de la represión del 11J era fundamentalmente eso, que ellos eran los representantes del orden y que eran los que mantenían el orden en Cuba, que sin ellos llegamos al cabo. Es lo que te puedo decir en cuanto a esto, empezando por ahora. Sí creo que hay claras diferencias que creo que después podemos analizarlo. Yo puedo un momento más adelante hablar sobre ella, pero la sociedad cubana del 10 de julio del 2021 es diferente de la sociedad cubana de hoy. Creo que hoy es 1 de septiembre de 2022. Es bastante evidente para alguien que está aquí dentro la diferencia, que no es solo está dada por las 400.000 o más personas que deben haber salido en distintas direcciones, porque no solo las personas hacia los Estados Unidos desde el verano pasado, o las muchas personas que están en este momento con intenciones de viajar. Para mí es evidente en esto que les digo, en esto, por ejemplo, en el cambio de los motivos de por qué la gente
hoy día cuando te trata de defender al sistema, te trata de dar argumentos que son más de orden que argumentos revolucionarios. O sea, no son argumentos populares, no es populismo. Es lo que te puedo decir por ahora. Sí, bueno, estamos hablando de que el contexto, bueno, está claro que se ha depauperado mucho toda la sociedad, se ve en todo. Bueno, yo lo veo desde las redes y también, claro, todo el que tiene contacto con gente en Cuba, que tiene familiares allá, es algo bastante apreciable. Y además, no solamente el tema de los valores, sino también la falta de esperanzas. O sea, que la gente que no tiene esperanzas y la gente que no puede salir de allí, que está desesperada. Yo me imagino bueno, a vosotros, no sé ya si Armando, no sé si os pasa, pero a mí me escribe todos los días personas para pedirme ayuda para salir de Cuba. Todos los días me escribe alguien totalmente desesperado rogándome salir de allí. Entonces, bueno, incluso personas que antes eran partidarias del régimen, incluso personas que, en fin, que tienen una historia de haber siempre sido pues de CDR, apoyando al régimen. Entonces, bueno, la situación está cada vez más complicada y no tiene visos de que va a cambiar. La cuestión está, dentro de ese contexto de pauperación moral, de valores y de faltas de esperanza, ¿vosotros qué elementos creéis que faltarían, o qué valoración podríamos hacer de lo que hay ahora, de los elementos que hay, y qué elementos faltarían que favorecerían un posible escenario de transición a la democracia? ¿Qué falta? ¿Qué es? Sí. Ya. Yo, A ver, Armando seguimos en el mismo primero. orden y Sí, sí, mejor el mismo orden. faltan muchas cosas y sobre todo falta sintonizar cosas que ya están. Voy a hablar por lo que podemos hablar, por lo que sabemos o por el espacio donde incidimos, porque por lo otro, que es la caja negra de la élite, no voy a hablar. Primero falta articulación desde lo que existe, desde lo real que existe. Y hay un término que ustedes me han oído escucharlo seguramente, que es el tema de las ficciones políticas. Es decir, a la activación social espontánea desde abajo, por todo lo que decía José Gabriel, por un cambio de mentalidad, sobre todo por la crisis de legitimidad de un orden que se ha vuelto reaccionario, ni siquiera conservador, porque lo conservador tiene una serie de valores intrínsecos. Eso es un orden reaccionario, es un orden basado en el orden, en la represión, antipopular, porque no provee y porque reprime al sujeto popular, y con visos incluso de fascistización. O sea, ante esa crisis, la gente ha respondido. Y ustedes saben, me conocen que trato de hablar con datos, porque uno de los argumentos para descalificarnos a nosotros es que no tenemos datos. Y siempre los datos vienen de la política comparada. Los cubanos están protestando y manifestándose por una serie de causas, incluidas politizadas, número uno, que no lo habían hecho antes, número dos, más que otros pueblos de la región y de regímenes parecidos. Si los cubanos estamos protestando hoy más numéricamente hablando que los bielorrusos, que los nicaragüenses, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual no somos ni peores, ni inferiores, ni superiores. Simplemente estamos en un momento distinto que puede variar. A eso que yo les respondo, Thais, yo creo que sí hemos fallado en acompañar realistamente lo que está pasando. Y pongo varios ejemplos. Primero, yo creo que ha fallado el mecanismo de solidaridad respecto a los presos, a las familias y a la población que está saliendo a protestar. Es decir, es inconcebible, o no es inconcebible, es muy concebible racionalmente por la propia dinámica de inserción de los emigrados y de los políticos del exilio, pero es un dato y permite emitir un juicio tanto analítico como moral. Es inconcebible que haya 1000 y tantos presos y hay una fragmentación tan grande de las ayudas y y que por 2 millones y pico de cubanos que tenemos, cada 2000 personas no nos podamos hacer cargo de un preso. Eso ha fallado. Y yo creo que ha fallado más que todo porque quienes pudieran aglutinar eso, sobre todo en el exilio, y sobre todo los políticos cubanoamericanos y los influencers cubanoamericanos y los artistas cubanoamericanos, no han tomado esto como tienen que tomarlo. Es decir, hay esfuerzos de llevar ayuda que surgen de personas solitarias o de iglesias en Cuba o de personas de la propia sociedad civil que en sí mismos están perseguidas. Y yo diría, caramba, ¿cuánto ayudaría un tuit diario, una campaña coherente por 3, 4 artistas cubanoamericanos, 3, 4 influencers y 3, 4 políticos que han hecho carrera con el problema cubano?
Como yo respondo por lo que digo, yo voy a decir unas cuantas cosas aquí que son absoluta responsabilidad mía y las he meditado profundamente. Entonces, ha faltado articulación para sostener el acompañamiento a ese pueblo que ha protestado y que nadie puede decir que no ha protestado. Número dos, ha fallado acompañamiento en el campo intelectual nacional e internacional. Hemos visto como nunca intelectuales y artistas jóvenes y no tan jóvenes alzar la voz dentro de Cuba y en la diáspora, pero sobre todo dentro de Cuba. A muchos los han exiliado o les han cerrado las posibilidades, los han expulsado de los trabajos. ¿Qué ha hecho el campo intelectual europeo, norteamericano, latinoamericano, incluso el demócrata? Seguir avalando la participación de represores en los congresos, seguir naturalizando y normalizando algo que, si bien, como decía José Gabriel, podría plausiblemente entenderse como normal hasta el 11 de julio, ya se demostró que cambió, porque el régimen reveló su verdadera cara y porque la represión se hizo masiva y antipopular. Sin embargo, el campo intelectual, los artistas siguen considerando a Cuba como una variante más o menos de lo normal, una Cuba que cambió. Y la propia sociedad civil en el exilio o el exilio políticamente organizado ha fallado en la medida que seguimos creando ficciones políticas. Si yo creo que seguimos saturados de declaraciones, pronunciamientos, gobiernos en la diáspora, partidos en la diáspora, que no tienen piso real en la situación real de Cuba. La situación real de Cuba es de una sociedad, de una ciudadanía, ni siquiera digo sociedad civil, de una ciudadanía acompañada por fragmentos sobrevivientes de la sociedad civil reprimida, por sectores de las iglesias, por personalidades individuales que han como nunca expresado su desacuerdo con el orden vigente. Y yo creo que la intelectualidad internacional, incluida la latinoamericana, la diáspora con peso político, influencers, partidos, artistas, y los que tenemos algún tipo de incidencia global proveniendo de Cuba, no hemos estado en general a las alturas de la consecuencia. Y termino con 2 o 3 ejemplos. Uno, retomar el que he dicho, es inconcebible que no haya una abundancia de recursos canalizables y auditables para las familias de los presos. Es inconcebible que los recursos estén fragmentados y que no tengamos a un artista o a un político o a un influencer haciendo una labor sostenida, enfocada en eso. Segunda, es inconcebible que sigamos alimentando grandes declaraciones, grandes planes, cuando lo que tendríamos que hacer es una mirada a lo real y a lo pequeño. ¿Qué es lo real? La gente está protestando. ¿Qué es lo pequeño? Lo está haciendo de manera, poniendo el cuerpo de manera real y fragmentada, pero real, dispersa por todo el territorio nacional. No hemos sido capaces, por ejemplo, de lograr unirnos en un tema como la amnistía, como la excarcelación de presos políticos, donde no hemos logrado, por ejemplo, excarcelar no ya a Michael o a Luis Manuel. Y voy a ser injusto porque alguien podría decirme con toda razón, pero hay muchos otros presos, no te centres en ellos. Correctamente, estoy siendo injusto, pero esto es un análisis político. José Daniel Ferrer, Félix Navarro, por ejemplo. Entonces yo creo que, y para todo eso existen las personas, los recursos, las redes, pero creo que en general ha habido fragmentación, ha habido politiquería y oportunismo, menos allí donde en general no puede haberla porque se juegan las condiciones de sobrevivencia. Y es en la gente que ha estado directamente en el país, poniendo el cuerpo en riesgo. Estoy pensando incluso el propio José Gabriel, tanto en las calles como aportando reflexiones, acompañando, asesorando, incidiendo. Creo que por primera vez tenemos un sujeto que esperamos muchos años que existiera. Ayer Giovanni Sánchez lo dijo en un artículo. Y creo que en general, teniendo los recursos humanos para eso, capital cultural, redes, conexiones, no hemos estado a la altura de eso en la diáspora. Jaxi, ¿qué crees de todo esto? Bueno, de lo que hace falta, para que esto que está sucediendo vaya en una dirección, no sé si de transición o correcta. Yo creo que en primer lugar hace falta una oposición política tanto dentro de Cuba como en el exilio, que esté articulada, que esté conectada con lo que está pasando
la ciudadanía, lo que está pasando en el país, con ideas claras y solidarias, de elementos de solidaridad, de verdad que falla. Y yo creo, bueno, no quiero abundar en lo que Armando ha dicho, pero que sí, que en parte está ocurriendo. En cualquier país del mundo, lo que ha pasado en Cuba en el último año, lo que hemos dicho y aquellas cosas de las cuales no se hablan. Hago un paréntesis, que es una situación bastante grave. En los últimos 10 años, la pérdida de esperanza de vida, según un demógrafo, escuché ese dato hace poco, es de 7 años aproximadamente. 7 años, tanto en mujeres como en hombres. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, de eso casi no se habla. Bueno, volviendo, en un contexto como este, con todo lo que ha sucedido, tendría que haber consecuencias políticas de diferente orden, no, pero tendría que haber consecuencias políticas. En Cuba no las hay, de tipo político, como decir, por ejemplo, en Chile hubo manifestaciones, hubo un proceso constituyente, o hubo tal problema en tal lugar y bueno, se echó atrás una ley, o otro partido, otra sensibilidad ganaron las elecciones, o incluso el régimen, X régimen se sentó a la mesa, aunque después para hacerse que cambiaba o que iba a cambiar para que no pasara nada, pero se sentó y abrió un proceso de conversación con la oposición. En caso cubano, como no tenemos una oposición, por las razones que sea, porque bueno, José Daniel está preso, Félix Navarro, o porque está exiliada, pero no existe, y es un problema. Yo creo, y en eso discrepo un poco con una visión que se impone, bueno, estos son los liderazgos que hacen falta, el liderazgo social, del ciudadano, sí, sí, pero tiene que haber liderazgo político. Tiene que haber liderazgo político. Si no hay liderazgo político, es muy difícil que haya transición, porque son procesos políticos complejos. Son procesos políticos complejos que llevan una preparación, que llevan conocimiento de experiencia y que llevan un respaldo y una conexión y apoyos internacionales. Y eso no es algo que se prevé en la espontaneidad. Puede haber determinados liderazgos espontáneos y ciudadanos y bienvenidos. Eso es lo que queremos. Pero también tiene que haber un liderazgo político. No la ficción, que no me gusta la palabra que emplea Armando, porque yo creo en el concepto de ficción como otras cosas que van a venir en algún momento. La política no está exenta de ficciones. Los juristas lo tenemos bien claro. En el derecho existen ficciones. Y en un momento de transición va a haber que crear y aceptar determinadas ficciones. Como que un grupo de personas o un grupo de la oposición o grupos de la oposición sean representantes de la soberanía popular hasta un momento en que ésta pueda expresarse de manera democrática y amplia en unas elecciones, por ejemplo. Eso es una ficción. Quizás no es de la misma que habla Armando, pero bueno, eso lo entiendo. Ahora, lo otro que echo de menos, además de que no existe esa oposición fuerte, articulada, que de mis contactos con la Unión Europea, con autoridades españolas, con instituciones norteamericanas, no veo que tampoco afuera haya una salida o una idea de salida. Dirán algunos, bueno, que eso les toca a los cubanos. No. En muchos países siempre ha habido, y más cuando hay intereses geoestratégicos, geopolíticos, ha habido salidas para otros procesos. Y yo veo que en el caso cubano, aunque los cubanos se cumpliera la primera premisa, es muy difícil buscar una salida. Cuando digo la primera premisa, la de la oposición que hablaba, es muy difícil que haya una salida si no hay un acompañamiento por lo menos de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque una salida pactada, por ejemplo, requeriría de ciertos elementos, seguridades, etcétera, que de alguna manera implica a terceros. No veo esa construcción. Cuando estaba la crisis venezolana en su apogeo,
habían cantidad de salidas. La CIA tenía una, el señor Abrams tenía otra. Ya, yo conocía tengo un amigo que incluso él tenía una salida, una propuesta para salir del atolladero venezolano. En el caso cubano, no escucho eso. No existe eso, por lo menos de parte de estos bloques. Y lo otro que tiene relación también con esto es que en estos días yo leía sobre un análisis sobre el tema de las sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y ponían un análisis, creo que era de un think tank japonés, hablaba de por qué fracasan a veces las sanciones. Y había algo interesante que era que a veces el Estado que tomaba la sanción no explicitaba o no tenía bien claro cuáles eran los hitos o los objetivos que tenía que cumplir el sancionado para que se le retirara la sanción como incentivo. Y me pareció muy interesante porque, por ejemplo, la Helms-Burton tiene muy claro pero el fin, diría yo que el escenario maximalista, pero no lo de los escenarios intermedios, no los hitos intermedios que quizás ahora podría ser ficción, ya en el sentido de Armando, pero es que a veces si en la política no se explicitan algunas cosas, los actores, los operarios, no se imaginan lo que puede ocurrir si uno da ciertos pasos. Entonces, por ahora, bueno, estos tres elementos, oposición política firme, articulada, tanto dentro de Cuba como en el exilio, salida al proceso cubano, pragmática, promovida o acompañada por las potencias, por Estados Unidos, Unión Europea, España, y en tercer lugar, clarificar desde el punto de vista de las sanciones cuáles son los pasos que tienen que dar la élite del poder cubano para avanzar, para que avancen en los objetivos que al final son los que promueven estas sanciones, que son que haya un cambio en la élite que hoy reprime y empobrece a todo el pueblo cubano. José Gabriel. Bueno, vamos a empezar no sé si me oyes bien ahí. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente te oigo. Bueno, no entra dentro de los 5 minutos este pedazo. Lo primero es definir algo bien claro, lo primero que hay que definir es la excepcionalidad del sistema político que existe en Cuba. Estamos hace mucho tiempo intentando hacer transiciones en base a otros ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver con el caso cubano. Chile no se parece en nada a la Cuba de hoy. La Chile de Pinochet en su peor momento no se parece en nada a la Cuba de hoy. Es verdad que en el Chile de Pinochet te mandaban a la isla que te mandaban, te metían en el Estadio Nacional y te mataban. Es cierto, eso es. Pero los políticos que tenían otras visiones, que incluso que la que tenía el general Pinochet o que el general Ley, el jefe de la Fuerza Aérea, siguieron caminando por la calle mientras eran opositores al gobierno de hecho, en los 80 había socialistas caminando por la calle, confesadamente socialistas. O sea, no son sistemas iguales. En cuanto a los sistemas de Europa del Este, que también tiende a haber una tendencia a compararnos con los sistemas de Europa del Este, y esto es básico para la transición en Cuba. No es lo mismo Checoslovaquia que Cuba, o Polonia que Cuba. Por ejemplo, Polonia, que es el caso que más se pone, porque es el que realmente prácticamente derrotó al sistema socialista, del socialismo real por sus propios medios. Polonia tenemos un caso en que el socialismo era completamente opuesto, iba en dirección completamente contraria al nacionalismo. Y los polacos siempre han sido muy nacionalistas, como nosotros. Los cubanos también hemos sido muy nacionalistas. Y cuando la revolución triunfó en el año 59, éramos demasiado nacionalistas. Venimos de una tradición nacionalista demasiado fuerte y demasiado enraizada en la cultura popular, incluso hasta la propia oposición. Como ya te dije, en Polonia, socialismo y nacionalismo van en direcciones completamente opuestas. Y de ahí viene que cuando en el momento en que la Unión Soviética dijo que ya no iba a intervenir más en Europa del Este,
todos aquellos sistemas se cayeron al otro día, porque en todos se daba esa oposición. En Cuba no se da. En Cuba realmente lo que hemos tenido es un nacionalismo que en determinado momento se hizo socialista porque no había más nadie a quien acercarse. Un nacionalismo extremo. Eso es una de las cosas que no miramos a veces. O sea, estamos hablando sobre una sociedad cubana desde un punto de vista como si fuera la sociedad española, como si fuera una sociedad teórica, y no es una sociedad teórica, es una sociedad real, con problemas de nacionalismo demasiado fuerte, que yo tengo mi opinión sobre eso, que no, pero lo que sí deben ser vistos en algún momento y deben ser analizados. Esto es lo básico. La sociedad cubana el régimen cubano es excepcional. No tiene nada que ver, si acaso se podría compararlo en algo con el soviético, si acaso, y no creo. O sea, yo lo comparo mucho más con el nacionalsocialismo alemán, en muchos sentidos, porque tuvo cosas muy cercanas al nacionalsocialismo más que al socialismo soviético, y de ahí viene posiblemente que todavía tenga dentro de la sociedad cubana un porciento significativo de la población, incluso en el exilio, que apoyan el discurso nacionalista. En realidad, el gobierno cubano ha dejado de echar mano del discurso socialista, participativo, de que preocupación por las masas, bla, bla. Ya eso prácticamente es secundario con respecto al discurso de orden. Pero algo que sí no ha dejado y que sigue estando a la mano es el discurso nacionalista. Y cada vez que ellos se ven que están más, cada vez que se cierran más, mientras más cerramos al sistema cubano, mientras más se lo cierra, más nacionalista se vuelve. O más nacionalista trata de presentarse, porque sabe que eso funciona en la sociedad cubana. Eso es lo primero. O sea, lo primero que veo yo aquí, ya después de este análisis un poco largo, es que hay que acabar de ver realmente qué cosa es la sociedad cubana y no seguir basándonos en modelos externos. O sea, en tal lugar la democratización funcionó de esta manera, en tal lugar no funcionó de otra. Eso es lo primero. Lo primero que hay que ver es la excepcionalidad, ver cómo es el caso cubano, cuál es la diferencia que tiene, qué diferencia tiene con todos esos modelos y qué se podría hacer, discúlpame porque está pasando qué se podría hacer con esos modelos. Eso es en cuanto a esto que yo llamo la excepcionalidad del régimen cubano. Vamos a la otra parte, vamos ya a situarnos un poco más en lo concreto de lo que se discute hoy día. Lo primero, ¿qué tipo de cambio proponen? Bueno, proponemos un cambio de que el gobierno saque completo del poder. ¿Por qué no ha ocurrido? Lo primero, porque el gobierno tiene el apoyo de las instituciones armadas. Tiene las instituciones armadas, tiene el monopolio de la violencia como posiblemente no lo tenga ningún otro estado en la región, por lo menos en las Américas. Ningún otro estado tiene el monopolio de la violencia como el estado cubano. El que no lo vea realmente tiene que estar ciego. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que ver en esto es que el sistema cubano tuvo la bendición del exilio, de que el cubano pudiera exiliarse. Mientras en la Unión Soviética se mandaba a los opositores al Gulag, en Cuba no se mandaban al Gulag, en Cuba se los dejaba exiliarse. Y eso sigue siendo hoy día un recurso de lujo del gobierno para bajarle presión a la sociedad cubana. ¿Cuántas personas han salido desde la asunción de Biden, o por lo menos desde noviembre, desde el 15N? Bueno, un cálculo por debajo puede dar que han salido 300.000 o más personas, porque no solamente han salido las personas que han llegado a Estados Unidos. Hay muchas personas que se están yendo incluso a lugares como Serbia, que es prácticamente como decir Cuba, y dentro del reordenamiento mundial hoy día que está ocurriendo entre un eje de autocracia y un eje representado por las potencias occidentales y otros países que no son totalmente occidentales, pero que sí han asumido ciertos valores democráticos, es evidente que Serbia queda del lado, y los cubanos se están yendo por ahí, se están saliendo para ese lugar. O sea, tenemos estos dos factores, tenemos unas instituciones armadas que le siguen siendo totalmente fieles a la élite cubana, que siguen reprimiendo y que las personas vieron que siguen siendo eficientes. En Cuba nada más es eficiente. En este momento en Cuba nada es eficiente, nada funciona, nada realmente funciona en Cuba. Pero ¿qué funciona? Sí funciona el sistema de vigilancia, control y de represión. Aquí yo estoy siendo vigilado en este momento, no sé ni cómo, porque yo ni lo veo en este momento. A mí ya me dejaron de vigilar de esa manera. Y se da la posibilidad de emigrar, que en este momento prácticamente se ha difundido
una visión entre cierta oposición, que todo el mundo dice, sí, sí, que miren, porque hay que vivir la vida, que está todo muy bien. Yo no digo nada en contra de eso, pero realmente, a ver, aquí hay muchas personas que llevamos muchos años que se nos han hecho las mismas amenazas que a muchas personas que se están saliendo en este momento y que porque en este momento se le para una patrulla frente a la casa ya no van a escribir más en cierto medio. Y hay personas que salen a apoyarlo y decir, sí, es lo que tiene que hacer. Yo no voy a hacer una crítica larga a eso, pero me parece que es un poco, por lo menos, contraproducente hacerle el juego a ese discurso. No hay que criticarlos, pero tampoco hay que estarle dando esa visión de santos mártires, porque no son los santos mártires. Aquí santos mártires, como por ejemplo los que están presos, los dos negritos que están presos, de los que muy poca gente se acuerda a veces cuando habla de los pijos que realmente salen. Eh, vamos a dejar esa parte ahí. Es lo que te puedo decir y es lo que yo veo en cuanto a esto. O sea, ¿de qué cambios hablamos? Bueno, ese cambio. Si estamos hablando de que queremos que el sistema cambie porque tenemos la idea muy difundida de que los cambios en un sistema como el cubano solo pueden venir de arriba, y posiblemente sea cierto, a pesar de toda la presión que sea de abajo, que sea un poco difícil que ocurran, independientemente, porque tengo que dejarle claro algo a las personas, fundamentalmente en el exilio. El sistema cubano no está en este momento en algo excepcional. La crisis en Cuba ha sido patente de siempre, por lo menos del año 90 y los 60 se vivieron en crisis hasta el año 75 y ha logrado sobrevivir y ha logrado sacar incluso fuerzas a veces de la crisis. En este momento no la está sacando como en otros porque realmente ya no tiene al frente la dirección carismática que va a tener en su momento y realmente, pero es bueno saber que el sistema cubano ha sobrevivido en crisis mucho tiempo y puede seguir haciéndolo. No hay que hacer tampoco ilusiones de que mañana, porque está en crisis, va a caer. Chavo hablaba algo que es importante aquí también, la función del exilio. Desgraciadamente, es lo natural, los exilios, cuando son grupos sociales grandes, tienden a hacer política en el país de acogida, primero, para lograr que haya una postura desde ese país, desde ese nuevo país que los acogió, hacia el país desde el que vienen, con la idea de regresar. Después comienzan a hacer política ya dentro de ese país y empiezan más bien a usar la política de su país de origen, es el caso cubano, para lograr posicionarse dentro de esa política del nuevo país de acogida. Es lo que está pasando con una buena parte de estos influencers que han surgido ahora, que vamos a hablar, por ejemplo, de Alexander Otaola, que lo que hacen es movilizar, se está movilizando la sociedad cubana en base al discurso anticastrista, pero no para tumbar realmente el castrismo. Se está haciendo simplemente porque se quiere hacer política dentro de esos países, se quiere apoyar opciones para esas opciones políticas dentro de esos países para que esas opciones en reciprocidad le den a esos nuevos grupos exiliados. Es lo que muy general quiero decirte ahí y le cedo la palabra al... Sí, sobre este mismo tema, ¿queréis añadir alguna cosa, Armando? Y ya. O sea, Sí, a habíamos ver, hablado de varias cosas, sí, importantes. yo quizás contrapuntear con algo que decía Yaxi, porque me parece importante ser preciso en esto. Caramba, o sea, yo escogí por carrera la ciencia política, así que nada más lejano a la antipolítica. De hecho, cuando Yaxi y yo nos conocimos hace unos años, nos conocimos en una discusión donde él me acusaba de antipolítico y terminamos siendo amigos. Entonces, qué bueno porque él me ha influido un poco a mí y yo a él, ¿no? Pero lo que quiero decir es que efectivamente son dos planos de articulación. Un plano es lo espontáneo que surge, que no había surgido, por razones que ha explicado José Gabriel mejor que ninguno aquí, económicas, sociológicas, en fin. Existe ese sujeto que protesta y sobre todo existe la pérdida de legitimidad y respeto. Y eso es importante porque la psicología humana motiva un montón de acciones de la gente. Sí, no es igual que tú temas a tu papá, que tú lo temas y lo ames al mismo tiempo. Y eso es importante y eso lleva a la escala nacional. El pueblo es el hijo y el papá es el gobernante. O sea, en Cuba yo creo que hay un cambio en eso y es importante. Ahora, ¿a qué decía yo de las ficciones políticas? No es ficción política, por ejemplo, que una organización como el Observatorio, ¿verdad? La de Yaxi,
donde Yaxis trabaja, haga un lobby informado, fundamentado, haga incidencia precisa, de manera realista, sin prometer que eso va a cambiar nada, donde tiene que hacerlo. ¿Cómo? Movilizando conciencias, apoyos, alguna denuncia. Es realista, incluso que un activista, pienso por ejemplo en Carolina Barrero, que tuvo tanto tiempo en Cuba pudiéndose ir, ¿no? Justamente recibiendo muchas amenazas y que fue exiliada, de una manera discreta, haya ido a foros, a lugares, y haya puesto su capacidad analítica en función de decir esto, esto, esto. Es realista que las iglesias de Miami, y mucha gente que no está en las iglesias, recoja cosas y las mande a Cuba. O sea, todo eso es realista porque todo eso, la relación entre forma y contenido y contexto, embona, ¿verdad? Podría ser incluso realista, yo he pensado mucho en lo que dice Yaxi, que para lograr esa atención internacional, que ojo, no creo que la desatención al tema cubano se deba ni a la no gravedad de la crisis, ni a que no tenemos representantes. Yo creo que, y la postura de Bachelet lo refleja, tiene que ver a decisiones ideológicas, políticas de otro tipo, que no tenemos ninguna responsabilidad de los cubanos, que la historia juzgará. Pero es cierto que quizás podría haber, por ejemplo, consensos muy mínimos, muy mínimos, por tanto, suscribibles por un montón de gente, sin grandes promesas de nada y sobre todo sin pautar quién va a ocupar qué puesto, ¿verdad? Y qué estructura va a permanecer cuando se logre el cambio. Yo digo, por ejemplo, un llamado por la amnistía con 2 o 3 puntos que fuera suscrito por la mayor cantidad de gente posible. Y me pueden decir, pero eso no crea un nuevo gobierno, pero eso no crea un interlocutor para la comunidad internacional. Y yo pudiera decir, bueno, pero de lograr eso, primero genera un efecto psicológico en el cual la gente de adentro dice, estamos acompañada. Número 2, se logra el cambio concreto de la suerte de gente concreta. Y todo eso genera, Thais, José Gabriel, Yaxi, autoconfianza, sentido de acompañamiento y genera un cambio político. Porque, por ejemplo, imaginemos que ese propio grupo de gente que generó esa instancia de una ley de amnistía logra movilizar la presión internacional, esa presión internacional logra encontrar canales con el gobierno cubano, sectores racionales del gobierno cubano dicen hay que amnistiar, y eso mejora la suerte concreta de gente concreta que se está pudriendo en las cárceles, genera un sentimiento de acompañamiento a la gente que salió ayer y puede salir mañana a protestar por sus derechos. Y eso por sí solo genera la suficiente legitimidad para que de esa gente que firmó, un grupo de gente, ¿verdad? De abajo hacia arriba, de lo mínimo a lo grande, mañana tengan capacidad de interlocución con los actores internacionales, que estoy de acuerdo con Jesse, que en ausencia de una sociedad civil y de una oposición reprimidas, drenadas y exiliadas, pueden arguir como pretexto, que no creo que como realidad, que es que ellos no proponen nada porque no tienen con quién hablar, que creo que es más pretexto que realidad. Pero todo eso es muy distinto a la creación de grandes manifiestos que pretenden delimitar hasta el último milímetro de la Cuba post-Castro, lo cual implica quizás que faltaría consultar a la gente qué pasaría en esa Cuba post-Castro, porque la gente quiere libertad, pero la gente no te ha dicho yo quiero tal partido, pero no quiero este, yo quiero tal forma de gobierno, pero no quiero esto. O crear gobiernos con quizás sugerencias de instancias de representación que no han sido electos por nadie, o ni siquiera la forma partido, Thais, que fue la discusión originaria con Jackson hace años. Sí, en el mundo entero hay una crítica de la forma partido. No existen democracias sin partido, pero hay una crítica, ¿verdad? En España la hay. En un país en el cual la gente ha aborrecido al único partido que le han impuesto y asocia partido con eso o con la politiquería, los que recuerdan la República detrás de la fachada o los que ven las noticias del NTV, si lo que emerge es formas de asociación espontánea, culturales, comunitarias, religiosas, la meta fundamental es fortalecer la sociedad civil. Después de ahí brotarán, siempre aparecen los partidos, aparecen del seno del Partido Comunista que sale del gobierno, aparecen por las preferencias políticas de la gente. O sea, yo lo que creo es que una parte importante de nuestro déficit está en dedicar demasiadas energías, tiempo y protagonismo a crear grandes planes, grandes estructuras que no tienen ningún asidero en la Cuba real. Cuando en la Cuba real, la gente real te está proponiendo consignas y demandas mínimas básicas, transversales,
y está poniendo el cuerpo. Y para mí sería más importante, en el nivel de desarrollo actual, esas dos cosas: acompañar a esa gente con acciones solidarias, humanitarias, de amnistía, de canalización de recursos, de comunicación, de educación, lo que sea. Y paralelamente, quienes estamos afuera, hacer cosas como esta, sencillas, más modestas, más medibles, con incidencia concreta y no grandes castillos en el aire. Ese era mi único punto. Bueno, aquí yo la verdad es que no puedo meter la cuchareta. Yo no estoy de acuerdo contigo en una cuestión. Es que no es incompatible. O sea, puede haber personas que puedan estar pensando en profundo la Cuba que queremos, básicamente porque ese momento llegará, probablemente. Y cuando ese momento llegue, todo lo que esté avanzado, todo lo que esté pensado y sobre lo cual se pueda armar un debate nacional, pues ya será algo que estará adelantado. Pero bueno, yo aquí no puedo hablar. Lo que os quería comentar, quería volver a la parte a la parte, un poco habíamos hablado de la vertebración de la poco articulada que está la oposición, y quería preguntaros, verdaderamente, porque claro, lo que se ve, había mencionado antes a José Gabriel, había mencionado a Otaola, y una cosa que yo verdaderamente me admira de este muchacho, ¿no? Es la capacidad que tiene para hablarle al pueblo en su lenguaje. O sea, él le habla a la gente de su necesidad. Y eso es algo que a mí me admira en el sentido de que muchas veces veo el tema de la oposición y quiero preguntaros a vosotros si lo veis igual que yo, si lo veis diferente, porque claro, cada uno estamos en un sitio diferente. A veces yo veo a la oposición hablando un poco del censo de Los Ángeles y llegando al muy poco, o sea, comparativamente, una persona como este chico, como Alexander, que él a lo mejor su discurso es mucho más simple, mucho más directo, pero le habla a la gente de lo que a la gente verdaderamente le importa y de lo que a la gente le interesa. En cambio, la oposición, a lo mejor con los grandes proyectos y con las grandes cosas, y no tienen la capacidad, o aparentemente, o a mí me parece, que no llega al pueblo. Básicamente, muchísima gente no sabe ni siquiera quiénes son los opositores, ni los grupos, ni tienen la menor idea de nada. Entonces, ¿eso vosotros cómo lo veis? O sea, ¿vosotros veis, verdaderamente creéis que ahora mismo la oposición tiene una fuerza real, quiere decir, tiene un papel que pueda incidir de alguna manera en la situación real y, y plantear una salida a las necesidades reales del pueblo? Yaxis. José, ahora hacemos Yaxis, José Gabriel y Amar. Bueno, que yo parto de la premisa de que la oposición actualmente está en una crisis importante, en gran medida producto de la represión y como consecuencia la prisión, pero también el exilio. Con independencia de los matices, que José Gabriel planteó algunos, pero bueno, en los cuales yo, desde luego que de hecho estoy fuera, no voy a entrar. Yo creo que esa es una realidad con la que hay que contar. Ahora, también hay que estar abiertos a los pocos espacios que hay y que se abren en una sociedad como esa, socialista, totalitaria. Pero te puedo poner un ejemplo. Ahora viene ese engendro de manipulación que se llama el Código de la Familia. Viene el referéndum en septiembre. Bueno, ¿y por qué no aprovechar ese espacio para, por ejemplo, demostrar por eso y por todo lo otro que está pasando, demostrar rechazo al régimen actual, ya sea no votando o ya sea votando no, como... No sé si has visto, perdóname ya si que te interrumpa, no sé si has visto la propuesta de José Gabriel sobre esto, exactamente sobre esto. No la he visto, pero la buscaré porque yo creo que hay un elemento que es la represión y lo que es consubstancial a la situación actual del régimen. Y otro elemento es también la falta de iniciativa o que, por ejemplo, que cualquier oportunidad política que se abre en un sistema en que hay muy pocas veces para decirle a al régimen lo que uno piensa, entonces después se genera un debate sobre si votar, no votar, que si están legitimando al régimen. Bueno, se arma un debate bizarro en torno a eso. Yo creo que a veces hay que aprovechar los momentos para mandar un mensaje claro. En este caso, en particular, creo que el mensaje debe ser
votar no o no ir a votar. Entonces, pero también quería introducir porque José Gabriel decía unas cuestiones plantea unos temas muy importantes, unos puntos muy importantes. Yo coincido en que el régimen tiene actualmente el monopolio de la fuerza. De hecho, diría que hoy la principal función del régimen, que ya no es efectivo ni en lo administrativo, a nivel pequeño, es el monopolio, la administración de la represión. Yo coincido en eso. Sin embargo, tiene un problema y es un problema que existe aunque tenga ese monopolio, y es que tiene dificultades para manejar lo imponderable, lo imprevisible. Y esto es un elemento que no se puede perder de vista. Ellos, en medio de ese monopolio, pueden controlar, por ejemplo, una manifestación anunciada, pero no pueden controlar que la gente salga a la calle de manera espontánea. Entonces, como ellos tienen el monopolio, por ser un régimen totalitario, lo más mínimo también alcanza una dimensión nacional y desde el punto de vista comunicacional, hasta a veces internacional. Ya sabemos que no son los efectos que se buscan. El efecto que se busca es que haya un cambio político. Pero estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pensemos, por ejemplo, ¿qué hubiera sido en Cuba hoy si lo que sucedió en el 89 sucediera hoy en las condiciones actuales? Digo yo, la división interna en el propio ejército. Por mucho que hoy tuviera el monopolio. Eso por un lado. Y lo otro es, con respecto a lo del nacionalismo, mira, yo no sé específicamente sobre el nacionalismo, pero los estudios que hemos hecho desde el observatorio dentro de Cuba y los estudios que han hecho determinados medios, yo he tenido la oportunidad de hablar sobre esto con el director de uno de los medios independientes más serios que hay, y coincidimos, es que si bien antes la sociedad cubana, desde el punto de vista de la opinión sobre estos temas, estaba dividida en tres: una parte más con unas ideas a favor de un cambio hacia la libertad lo más rápido posible, no necesariamente contando con el régimen. Había un 30% de gente más o menos fiel al régimen, no fanáticos, sino más o menos fiel, incluido un porcentaje de fanáticos. Y había otro 30% otro tercio de la población que compartía de ambos lados. Gente, por ejemplo, que quiere que se cambien algunas cosas, pero en otras no, o que los ritmos no fueran tan acelerados. Bueno, pues ese tercio, y en gran parte, y una parte del tercio que correspondía a los fieles del régimen, han cambiado. Han cambiado. Hoy el apoyo, el techo popular del régimen, se calcula, si acaso, en torno entre el 10 y el 15% de la población. Desde luego nosotros, a veces tú preguntas de diferentes maneras y se va consolidando un resultado. Por ejemplo, cuando preguntas qué solución dar a tales problemas, cada vez más la gente se aleja de la ortodoxia, de las soluciones castristas, comunistas, y se van moviendo hacia otro lado. Yo creo que este es un proceso que se ha acelerado después del 11J, y creo que se va a ir acelerando en la medida que vaya profundizándose, desde luego, la crisis general del régimen, que coincido en que un periodo de cadencia puede ser largo, pues nosotros, como fuerzas democráticas y como demócratas o como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es que ese periodo sea el menor tiempo posible, más corto posible, haciendo que el régimen, desde luego, pague por sus acciones el mayor costo político posible. José Gabriel, te toca.
A ver. Vamos a ver, déjame ver si organizo más o menos las ideas un momento. Cuando yo les decía al final, en el otro estaba hablando de que del tipo de cambio a que estamos apostando, si estamos apostando a un cambio con caída del régimen o estamos apostando a una evolución del régimen, bueno, tendríamos que analizar. Lo primero que tenemos que hacer, vuelvo y repito, es realmente reanalizar qué es lo que hay en Cuba, qué es lo que ha existido, y a partir de ahí poder definir entonces qué hacer. Porque si seguimos dando palos de ciego con lo que estamos haciendo, aplicando modelos de otros lugares, no se va a llegar a ninguna parte nunca. Sí hay una serie de factores importantes en todo esto que no se tienen en cuenta. En cuanto a la oposición interna, lo primero que habría que haber hecho en Cuba es haberse dado cuenta de que en Cuba nunca ha habido una oposición, en sentido de oposición de partidos opositores, porque realmente en un sistema totalitario como el cubano es imposible que haya oposición. Ha habido disidencias. Yo llevo en estos andares ya como vamos a decirle, como disidente abierto, porque a mí me expulsaron mucho antes, pero bueno, realmente yo empecé a trabajar ya con proyectos literarios, como por ejemplo la presentación de la revista Voces Cubanas, cuando empecé a trabajar con Rodiles, cuando trabajé acá con el periódico que estaba haciendo Liberado Linares, que hacíamos una revista, y con el Foro Patmos, ya hace mucho tiempo. Yo te puedo decir que incluso en aquella época en que había una voluntad del gobierno de dar cierta imagen hacia los Estados Unidos de apertura para ganarse lo que sabemos después. Incluso esa libertad que te daban era una libertad muy condicionada. Yo estuve aquí, por ejemplo, en esta misma iglesia que está aquí atrás, en Foros Palmos, que preparó el pastor Mario Félix Leonard, y realmente aquí en casas aledañas había grupos de respuesta rápidos preparados para lo que sucediera, y había gente que estaba adentro, y después se llamaba a todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que el nivel de control en Cuba es elevado, y que la posibilidad realmente de hacer una actividad política no es a veces, o sea, no es nunca de que las personas no quieran hacerlo, sino que es prácticamente imposible. Aquí el sistema no lo montó Cuba, viene de muy atrás, viene de la Unión Soviética, viene de la Alemania Occidental, que también se usó parte ahí de la Stasi. O sea, ganó los dos sistemas, ganó el sistema socialista y ganó el sistema nacional socialista. Aquí el sistema de control es total. Los medios hasta el otro día eran controlados por el gobierno. Hoy día tenemos las redes sociales, pero las redes sociales no son realmente la sociedad civil cubana. Vamos a dejarlo claro. Las redes sociales no son la sociedad civil cubana. Y en cuanto a eso de que decir qué por ciento de la población cubana apoya al régimen y qué por ciento apoya, a ver, puede ser que el apoyo al régimen cubano hoy día, al régimen como tal, no llegue ni al 5%. Puede ser que ni el apoyo, que el apoyo al régimen no llegue ni al 5%. Pero el problema es que las personas no ven propuestas delante de ellos que realmente lleguen a ninguna parte. O sea, las personas no están viendo o no ven las propuestas porque realmente no tienen los medios para verlo, o porque no tienen ni tan siquiera la cultura para verla. Y hay que ver también a ver, eso que dice Yaxis de que la sociedad cubana está evolucionando, es cierto, la sociedad cubana está evolucionando. Yo partí de decir que la sociedad cubana estaba partiendo de aquella sociedad, vamos a llamarle progresista, de la época republicana, de los años 59. Ha ido cambiando ese patrón, y habría que ver qué sucede, por ejemplo, con este próximo referéndum sobre el Código de Familia, que posiblemente sea un medidor de ese cambio. Pero también el régimen ha ido cambiando en esa misma dirección. O sea, a veces yo veo que hay personas que creen, o una parte de la oposición, que lo hace no porque realmente sean conservadores ni porque tengan esa postura de cierta, vamos a llamarle derecha semi-autoritaria a nivel global, de creer que esto es algo novedoso, que la sociedad cubana se puede mover en esa dirección y que podemos usarlo para eso. El problema es que el gobierno también está evolucionando en esa dirección. O sea, en este momento el gobierno evoluciona y prácticamente se presenta hacia una gran parte de la población
como un partido, como el partido del orden, el único partido que les puede asegurar el orden en Cuba. Hay muchísima gente que sigue teniendo todavía ese prurito de que Cuba sea independiente nacionalmente de los Estados Unidos. Hay muchísima gente, si usted, a ver, yo creo que esos medios, por ejemplo, que están hablando de que hay tal por ciento, de que hay tal menos por ciento, yo creo que un buen estudio que se podría hacer dentro de la sociedad cubana es no preguntarle a las personas ni tan siquiera, o sea, ¿estás con el régimen o no estás con el régimen? Es preguntarle su opinión sobre lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, ¿a quién apoyas en Ucrania? ¿Qué tú crees que está sucediendo en Ucrania? Yo les puedo asegurar que se darán la sorpresa del siglo de ver que hay un significativo por ciento de la población que apoya a la invasión rusa y que apoya los motivos que da Rusia y que apoya, a ver, la visión de que realmente lo que está sucediendo es que el Estado ruso está defendiéndose de una interferencia del Estado imperialista americano, que es lo más malo que hay en el mundo, y que quiere ocupar Taiwán. Yo quisiera, o sea, no hagan la pregunta directa, porque la pregunta directa es si estás apoyando o no al régimen. Mira, eso la gente te va a responder influenciada por otras razones. Pero cuando tú empiezas a ver ese background de ideas que es el que realmente forma lo que cómo la persona va a responder al final, mira, ese background tienes que ir a preguntas como esta. A ver cómo está funcionando eso. Y realmente te vas a sorprender, se van a sorprender los que lo hagan, cuando se den cuenta de que la sociedad cubana en este momento, yo no me atrevería a decir que mayoritariamente, pero por lo menos mayores de 30 vamos a ponerle mayores de 35 años, en la sociedad cubana, mayores de 35 años, la mayor parte de la población apoya la invasión rusa y creen a pie juntillas en los motivos que da la invasión rusa y que dan los medios cubanos. En Cuba prácticamente nadie cuestiona eso. Incluso entre personas que se oponen, que abiertamente se oponen al régimen cubano. O sea, habría que ver realmente cuál es la realidad. Lo primero es, a ver, nosotros estamos hablando aquí en un debate que creo que no es un debate político. O sea, Chaguacera es un politólogo, un relevante politólogo. Yaxis es un activista social, pero también es un científico. Y yo en este caso soy más bien un intelectual. O sea, soy una persona que realmente lo que hago es emitir opiniones en base a lo que veo. No soy un científico, no soy un académico, pero bueno, sí es una parte también que está dentro del campo del pensamiento. Y lo que yo veo es esto, que a nosotros, como intelectualidad y academia no adscritas a la dictadura, o sea, que realmente queremos un cambio en Cuba, que realmente queremos un cambio, debemos empezar a cuestionar cosas que se tienen por ciertas, que se dan por ciertas y que no se discuten. Debemos a veces dejar, que no es el caso de ninguno de nosotros aquí, pero sí es el caso de una buena parte de la oposición exiliada, debemos de dejar el intento de aplicar lo que en otros lugares, o sea, lo que está de moda en otros lugares, a veces la teoría política en otros lugares, aplicarla al caso cubano. Debemos empezar a ver el caso cubano desde dentro en su excepcionalidad. Mientras realmente no tengamos respuesta y podamos decirle, por ejemplo, a personas como esta, lo que está sucediendo, bueno, no va a suceder nada. En cuanto a lo que estaba hablando Thais sobre Otaola, mira, yo muy bien, yo creo que Otaola hace una buena labor, pero desgraciadamente el otro día yo tuve un debate con Guanche, Julio César Guanche, precisamente sobre el papel que este tipo de demagogos han tenido en la sociedad cubana. A mi modo de ver, por ejemplo, estos lodos en que vivimos hoy día hundidos los cubanos donde quiera, porque esto afecta también al exilio, vienen de las muchas aguas ácidas que el señor Chivas llovió sobre el proceso democrático en los años 40, que es un proceso discutible, como todo el proceso, que no era perfecto, pero era perfectible y iba en ese camino, y que sin embargo personas como Chivas erosionaron en la base de una parte de la población que después se convirtió en el sostén del castrismo, porque el castrismo, hay que ver, el castrismo tuvo un apoyo popular masivo en los años 60, no hay que negarlo, lo tuvo en los 59 y lo mantuvo en los años 60, vamos a estar aquí. Yo soy hijo de una persona que era seguidor de Chivas, que después se escribió al PSP y que después fue un
hasta el otro día que murió el otro día siendo miembro del Partido Comunista. Y creo que esas cosas, como nosotros, como pensamiento cubano, no pensamiento, vamos a decirle, del que le crea justificaciones al gobierno, sino del que trata de ver cómo cambiar a Cuba, cómo mejorar a Cuba, porque evidentemente está muy mal. Debemos empezar a discutir y creo que este espacio de TAIS, que yo al principio empecé porque estoy aquí un poco incómodo, estoy en un parque, ¿me entiendes? No empecé saludando a TAIS y a los demás, pero bueno, creo que es algo relevante este tipo de programas como el de TAIS. A ver, yo quité la cámara porque aquí está cayendo un perro aguacero y estoy casi, bueno, espero que no me estén vigilando como se abría, pero a todos nos están vigilando siempre, pero mira, yo creo, voy a empezar por lo que dice Chaguaceda, si José la puedes Gabriel. poner mejor, ¿eh? Sí puede ser. Sí, pero es que ahí está, el agua está, de hecho yo estoy viendo Sí, es entrecortado. que transmite una impresión como de la luz arriba y la oscuridad abajo. O sea, yo no sé. Bueno, José Se Gabriel entiende iba lo de como José Gabriel. Bueno, yo lo que quería decir primero es que una de las virtudes de este espacio es justamente poder decir las cosas con alguna referencia, con alguna evidencia y claro que con un compromiso político, ético, lo que sea, ¿no? Una sociedad abierta, con libertades, pero con algún apego a la verdad o a una verdad aproximada y no con consignas. Yo voy a empezar por ahí porque efectivamente creo que para una buena política hace falta un buen diagnóstico, aunque es una política de la sociedad civil, un buen diagnóstico. Por eso trato siempre de hacer esas dos cosas y creo que ustedes también, hablar con referencias históricas y con referencias de lo que está pasando al mismo momento en casos similares en otras partes del mundo. Por eso por eso el tema de la excepcionalidad cubana, que voy a usar la misma frase de José Gabriel, pero en otro sentido, siempre digo sí, pero no. Claro que tenemos excepcionalidades, todos los pueblos las tienen, culturales, religiosas, pero también nos están pasando cosas que le están pasando a otros pueblos que tienen regímenes parecidos. En ese sentido, yo sí creo que un elemento importante pudiera ser la obtención de datos fiables. Es decir, yo siempre he insistido, Jackson lo sabe, que sería muy bueno hacer una buena encuesta sobre qué piensan los cubanos, qué son los cubanos. Ah, ya va, eso es una cosa que a ti te interesa porque eres un intelectual para escribir 3 artículos. No, eso es absolutamente práctico. Pero una buena encuesta hecha precisamente por no cubanos, por una empresa seria, que de hecho tiene mecanismos para hacerlo, porque ya hay toda una metodología para hacer sondeos en regímenes autoritarios y evitar los sesgos de las muestras y todo eso. Un poco lo que decía José Gabriel, no preguntarse preguntas que pongan a la gente en disyuntiva, sino cosas donde sutilmente la gente nos lleve a lo que queremos conocer sin que la gente sienta que está comprometiéndose en la respuesta. Pero cuando tengamos una buena foto de esa cosa que es la sociedad cubana, ahí podremos ver dónde incidimos. Yo puedo adelantar algunas hipótesis. Hace 15 años, lo revisé el otro día, en un texto del cual muchos puntos de vista los he cambiado, pero decía una cosa que era que yo veía una ola conservadora en Cuba, en crecimiento. Y esa ola conservadora, yo en algunos casos, por respeto a lo que he llegado a conocer que es el pensamiento conservador, diría que más que conservador en un sentido político de doctrina, se ha convertido en una ola reaccionaria, que tiene elementos en la sociedad y en el Estado. En el Estado, elementos que coaccionan la vida de los demás. En ciertos sectores de la sociedad, elementos que retroceden a valores previos que tenía la sociedad cubana. Ahora, esa sociedad cubana realmente existente está en las calles, está en las casas, está en el espacio público, está haciendo reclamos. Yo insisto, un elemento que nadie me podrá desmentir que no es verdad, es un dato. Ha aumentado, en correspondencia con el desastre y la desesperación, la vocalidad de la sociedad cubana. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando gente, no solo José Gabriel, que tiene un marcado activismo social, pero cuando gente anónima se graba videos sabiendo las consecuencias de eso e interpela a los dirigentes, perdónenme, cuando gente les responde en las cuentas oficiales a los dirigentes cubanos, incluido al presidente, y cuando siguen produciéndose cacerolazos, protestas, cualquier cosa, eso quiere decir que hay algo que cambió. Ahora, ¿cómo eso se canaliza? Es una pregunta que hay que hacerse. Yo creo que estamos hablando del 11J y del post-11J. Yo creo que hay que volver a retomar lo del 15 de noviembre. Porque el 15 de noviembre fue
es la posibilidad de evaluar en qué medida un tipo de movilización ex ante, anunciada, de clases medias, basada explícitamente, la otra también, pero aquí explícitamente en una reivindicación de derechos un poco más ordenada, etcétera, etcétera, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus límites, cómo opera el régimen, pero hay que evaluar todo eso. ¿Por qué? Porque al final las protestas que estamos teniendo son protestas sociales, espontáneas, que sí reivindican derechos, que sí le hacen reclamos a las autoridades, pero vamos a necesitar las dos. Y aquí también, por eso digo lo de la situación de ver esto con objetividad y con comparación y no con juicios de valor. Voy a recuperar algo que dijo José Gabriel y que yo como Yaxi o como Tai no me voy a sentir en la condición de juzgar a nadie porque yo no estoy ahí. Pero hay momentos hay que hacer análisis sin juzgar a nadie, sin que sea considerado un juicio de valor, pero ascribiéndonos a la frialdad de los hechos. En Bielorrusia, en Rusia, en Birmania, los liderazgos que han podido en algún momento activar digamos, la dirección de las protestas sociales espontáneas son liderazgos que han permanecido en el país o que han vuelto al país. Eso implica un precio, pero ese debate está dado en Rusia también. Y por eso digo que los cubanos no somos excepcionales. O sea, también en Rusia, Bielorrusia y Birmania está dada la posición de, bueno, los pobres hicieron bastantes, exíliense y déjenlos vivir, lo cual es humanamente absolutamente entendible. También está el debate dado en que, ok, pero si no permanecemos aquí no logramos nada. O sea, lo que quiero decir es que hay debates que hay que darlos sin que se consideren juicios de valor, sino de manera analítica. Por ejemplo, en Bielorrusia todo el mundo habla de la Tijanovskaya, ¿verdad? Todo el mundo conoce la Tijanovskaya. Bueno, la Tijanovskaya es el rostro exterior de la resistencia bielorrusa. Por cierto, demuestra que si no hay articulación adentro, ese apoyo exterior tiende a decrecer. Pero poca gente sabe que hay una persona de la Tijanovskaya, del grupo de la Tijanovskaya, que rompió su pasaporte y que decidió quedarse en Bielorrusia y que está hoy presa. Ella no juzga a la Tijanovskaya, ella nunca, además ella de hecho es una muchacha que tiene una enorme inteligencia emocional y un potencial positivo en su juicio, se rió de los verdugos, en fin, pero es una actitud. En Rusia, Ilya Kashin y Alexei Navalny explícitamente fueron a la cárcel sabiendo que a lo mejor no salen con vida, pero sabiendo que sí, lo que sí tenían seguro es que si se iban al exilio, no iban a ser los actores políticos del campo. En Birmania pasó con Aung San Suu Kyi. Bueno, para no hablar de los diferentes casos como Dora María Telles en Nicaragua, en fin. Es decir, lo que quiero decir es que hay cosas que tenemos que analizarlas, como dice José Gabriel, desde la razón y no desde la pasión, sin hacer juicios de ningún tipo. Pero el cambio se produce internamente en las sociedades. Para que ese cambio esté, tiene que haber una legitimación de las autoridades que ya se está dando, un sentido de rechazo que ya se está dando y un acompañamiento a ese cambio que creo que es donde está faltando la labor todavía. No, Chaguaceda, pero en Cuba también tenemos a Luis Manuel y tenemos a todos los demás, tenemos unos cuantos presos, ¿eh? Exactamente, por eso decía, ahí, sí, por eso mismo decía, pero yo mencioné algunos de ellos cuando hice mi primera intervención, digo, daba por hecho que sabían que estaba hablando de ellos, o sea, ellos están allí y por eso yo diría que los que se vieron forzados o decidieron, que es muy humano, salir, o los que sacaron después de una resistencia meritoria, yo diría que el mejor tributo, homenaje o labor que se puede hacer es acompañar, priorizar la suerte. Por eso digo que el tema de la amnistía condensa una serie de objetivos, desde solidaridad interpersonal hasta logros tácticos que pueden después animar otros logros, hasta cómo canalizar esto de los que están afuera, los que están adentro, trabajen en comunión, que es subordinar, que la democratización se logra en fronteras, porque en fronteras es donde está el territorio, la población y el régimen que se quiere cambiar. Y entonces, todo lo que hagamos nosotros en el exterior, creo yo, debe ser lo más enfocado, modesto posible y tratando de incidir adentro con la gente de adentro. Y yo creo que esa tarea y el ejemplo de estos liderazgos que están y de estas figuras que han permanecido en esa situación, yo creo que es algo que pasa en el mundo entero y que tendría que animar también la reflexión.
Bueno, vamos a hacer una última ronda porque ya nos hemos pasado de la hora. La última pregunta que os voy a hacer. Hemos hablado de muchas cosas. Bueno, yo tengo aquí como 15 preguntas apuntadas para haceros, que evidentemente no nos da tiempo. Entonces voy a terminar con una única pregunta. Aquí hemos hablado de varias cosas, ¿no? Bueno, entre ellas, de que sería necesario tener un mapa real, ¿no? O lo más cercano posible, datos fiables, ¿verdad? Con encuestas y demás, para saber exactamente qué piensan los cubanos, o lo más aproximadamente posible, qué piensan los cubanos y poder tener un mapa de qué estamos pisando. También habría que hacer un análisis, apuntaba Barrenechea, de bueno, cómo ha sucedido, qué ha pasado en la historia, en realidad la idiosincrasia del cubano, qué podemos esperar. Hemos hablado de la articulación de una oposición, hemos hablado de conseguir el acompañamiento, una salida y el acompañamiento de potencias, hemos hablado de clarificar el tema de las sanciones, o sea, hemos hablado de muchísimas cuestiones. Ahora yo diría así, en general así, como si tuvierais que hacer una especie de resumen. Estamos hablando de diferentes sujetos, de diferentes actores, estamos hablando de la oposición interna y externa, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de muchos sujetos diferentes, pero bueno, si os pregunto así, una pregunta, ¿qué hacer? O sea, en el momento en el que estamos, ¿qué hacer para favorecer un escenario que nos lleve a por lo menos aumentar las posibilidades de una transición pacífica a la democracia? ¿Qué hacer? Y ahora voy a invertir el orden. Vamos a hacer Barrenechea, Yaxis, Armando. ¿Os parece bien? ¿De acuerdo? Venga, Barrenechea. A ver. Ahora. ¿Ya? Sí. A ver. Lo primero es lo que yo he estado diciendo aquí, o sea, hay que hacer un diagnóstico, vamos a usar la palabra de Chaguaceda, hay que hacer un diagnóstico real de a qué nos estamos enfrentando y cómo está evolucionando y en qué dirección va y en qué está sucediendo en la sociedad cubana. Yo ese trabajo de Chaguaceda lo leí hace bastante tiempo, lo leí creo que fue, no recuerdo si fue en una revista religiosa o lo leí en la red, y en aquel momento yo no estaba completamente, o sea, yo no estaba totalmente de acuerdo, me parecía que era otra la dirección, pero hoy día sí lo estoy y creo que él fue capaz de ver una tendencia que en ese momento no era tan clara y que bueno, que tiene que ver con una tendencia global. Ahora, lo primero es eso es lo primero que hay que hacer. Creo que lo que dice Chaguaceda hay algo que es, o sea, yo no tengo aquí otra que decir esto, yo no tengo una varita mágica, yo no tengo un plan, yo no tengo un plan como tal de qué hacer porque realmente no en la posición actual no me atrevo a opinar de esa manera. Yo sí repito y vuelvo y repito lo que dije en un principio, cambios va a haber, incluso con el actual régimen, si el actual régimen se mantiene, habrá cambios. O sea, el régimen ya de hecho ha cambiado. Ya el régimen no es el régimen de los años 80, ni mucho menos, ni se parece casi nada. Sigue siendo igual de represivo, igual de dañino para la economía nacional, igual de... Pero ahora, hay cosas que, a ver, creo que aquí lo que cabe ahora es que yo dé algunos detalles específicos de cosas que se pueden hacer. Lo primero, por ejemplo, espérate que pase este equipo soviético que todavía funciona aquí. Lo primero que hay que hacer en este caso, habría que hacer cosas, por ejemplo, habría que cambiar matrices de opinión, considerar que lo que ha sucedido con la revolución es un daño antropológico y que ese daño antropológico se puede recuperar. Es una visión nefasta para realmente la democratización. Vamos a estar aquí. Lo que ha sucedido, ha habido una revolución, ha habido un periodo, el régimen ha estado ahí y la cultura del cubano ha cambiado, ya no es la cultura de los años 50, ya no se puede volver al cubano de los años 40 y 50, que tampoco era un ángel con su batica y su halo en la cabeza y sus alas en la espalda, no lo era. Realmente estamos en esta situación porque no lo era, por la falta de una cultura realmente democrática en Cuba, que se estaba armando en los 40, pero que no logró articularse completo. Eso es básico. O sea, no ver a lo que ha sucedido como un daño antropológico, sino como algo que necesariamente vas a tener que asumir en una transición. Porque ya el cubano no es el cubano de Miami tiene que entender, y esa es la otra parte a donde voy. Hay
El núcleo del pensamiento marxista es que el hombre piensa en dependencia de cómo vive. Si aplicamos esta idea, se puede ver realmente que no es lo mismo. El emigrado, el exiliado, no puede pensar igual que el cubano de la isla. El cubano de la isla, vamos a llamarle lo que decía prácticamente Marx en su momento, era un lumpenproletario, realmente lo que tenemos hoy día al interior de la isla. Y el exiliado en muchos casos es una persona que tiene un trabajo, aunque ya hay una tendencia, incluso entre el nuevo exilio, esta gente que está saliendo ahora de Cuba, a seguir sus tendencias lumpenproletarias allá afuera en Estados Unidos. O sea, que hay diferencias entre uno y otro. Y un consejo que yo daría, por ejemplo, es que esto que sucedió después del 11J, de que hubo personas que yo escuché que prácticamente, que a mí incluso me llegaron a decir, como diciéndome, no, apoyándome en ciertas cosas que yo no respondí porque dije, no, déjame no entrar en esta polémica, de personas que decían, nosotros estuvimos 3 y 4 días en las calles en Miami, ocupando, y los cubanos allá, ustedes no hicieron nada. Mira, es reconocer lo que se hizo en el exilio en los días posteriores al 11J, pero no es lo mismo salir a la calle frente a la Casa Blanca que intentar salir a la calle frente al Palacio de la Revolución en Cuba. Hay que darse cuenta de las diferencias. Y hay personas que no se dan cuenta y realmente resulta contraproducente, porque cuando tú me dices eso a mí, desde tu punto de vista, tú tal vez no te des cuenta, pero cuando tú me dices eso a mí, que estoy dentro, yo digo, coño, pero esta persona que me está pidiendo que yo me mole y él está allá, pero no es lo mismo. ¿Cómo él me va a pedir que yo me tire contra las alambradas cuando él lo que está es realmente dando brincos ahí, que posiblemente hasta el presidente salga con una merienda para darle una merienda? Son cosas que hay que definir y que bueno, que creo que a ver, nuestra función aquí es fundamentalmente definir qué es lo que hay, lo que estamos dentro de Cuba, seguir haciendo lo que hacemos, a seguir haciendo lo que hacemos, lo que decía Václav Havel, por ejemplo, seguir intentando organizarnos, seguir intentando hacer acciones. Por ejemplo, yo ahora estoy, qué bueno que tú lo dices, yo estoy intentando promover o que la gente vea las posibilidades que tiene el próximo referéndum, el referéndum del día 25. Yo estoy intentando que las personas vean que realmente hay la posibilidad de por lo menos exigirle, retar al gobierno. No lo va a hacer, pero por lo menos exijámosle, retámosle, entremos en su propia legalidad, metámonos dentro de su propia legalidad e intentemos retarlo desde ahí. Intentemos por lo menos armar la algarabía con eso. No todo es necesariamente lanzar ofensas al presidente, que si el presidente para mí es un cingado, yo sí lo he dicho donde quiera, pero no es eso lo básico. Hay acciones que se pueden hacer incluso dentro de la misma legalidad. O sea, se puede seguir usando la legalidad porque hay que seguir demostrando que la legalidad no funciona. Y así funciona la política. O sea, no es que ya yo demostré que realmente ellos son unos represores y me puedo tirar a descansar, lo que ya yo demostré que la legalidad en Cuba realmente es ficticia. Hay que seguir haciéndolo porque estamos incidiendo en un público y al público hay que decírselo una y 1000 veces. Y eso es lo básico aquí, por ejemplo, por lo menos aquí dentro de nosotros. Con eso termino y bueno, déjame agradecerte que no lo hice en un principio porque ya les dije que estoy un poco aquí incómodo, no es la mejor posición, pero agradecerte a ti, Dice, por la oportunidad y bueno, el honor de estar con mis dos compañeros aquí de debate. Hay que decir que Chaguaceda está asistiendo a este encuentro desde un parque. O sea que tiene, en fin, mérito, ¿eh? José Gabriel. Mérito, ¿eh? Mérito. Bueno, le doy la palabra a Yaxis para que cierre, resuma. Sí, yo creo que la política es el arte de hacer posible lo necesario. Yo creo que tenemos que movernos en dos niveles. El nivel deontológico del deber ser, como es lógico, como paradigma democrático, pero también la política tiene un enclave en el día a día de los países a los cuales también hay que responder. El régimen tiene la ventaja porque quien está en el poder es quien podría hacer las cosas un poquito mejor, aunque sea desde el punto administrativo, pero ni siquiera en eso lo hacen. Por tanto, requiere de un esfuerzo para aprovechar cada momento, cada oportunidad que se abra. La oposición tiene que aprovecharla.
Y nada, pues finalmente decir que es bueno que existan estos espacios para poder debatir desde el respeto, ya sea con las coincidencias o con las discrepancias. Así que, por último, agradecerte porque estás impulsando esta iniciativa. Oye, yo creo que estaba yo en cola, ¿no? Sí, ya A cierras, ver, ya cierras tú, Chaguaceda. qué peligro, dice Jackson, qué peligro que cierre Armando. No, pero a ver, Imítame. siempre te imito, tú eres mi referente. Por lo menos en la brevedad. A ver, yo creo, voy a poner los 3 o 4 puntos que creo muy, por lo que la pregunta que hiciste, ¿no? Primero, poner el foco en la naturaleza, la suerte y los reclamos de la mayoría de la gente que está dentro. Lo que no quiere decir voluntariamente acomplejarse, dejar de exigir, dejar de ser ciudadano o decir que somos de afuera, que los cubanos que estamos circunstancialmente afuera somos de segunda, no, nada que ver, sino que tomo el dato de la realidad de que adentro se decide la partida y hay que invertir la ecuación. Es decir, que podemos hacer acciones desde, por ejemplo, cuando hacemos una manifestación en una plaza afuera, es para que el país de acogida entienda lo que está pasando, pero es para no poner los focos en nosotros, sino adentro. Y a veces eso se pierde. Que cuando, tratar de entender a lo mejor que cuando hacemos una conversación con un político de otro país, sí, hay un momento de decir, somos tal cosa, venimos tal grupo, tal proyecto, pero mira, es para esto. Es decir, esa idea de que nuestro destino es la suerte del país que nos vio nacer, del que salimos, elegimos o tuvimos que salir o nos salieron, y que allí es donde se va a decidir el cambio para que todos en algún momento podamos volver o no. Yo pondría, Thais, el foco en la situación de los presos que siguen creciendo y sus familiares, porque esa gente, primero no podemos abandonarla, porque en Cuba no hay organizaciones de derechos humanos que velen por ellos, no están permitidas que entren, que vean las cárceles, en fin, porque las organizaciones internacionales, la Unión Europea, UNICEF, la representación de la ONU no está haciendo lo que tiene que hacer y lo que podría hacer porque lo hacen en otros contextos y ese sería tema de otro debate, ¿por qué no hace lo que tienen que hacer? Sí, ya que todas esas representaciones diplomáticas y organizaciones internacionales no están allí para acompañar como debieran, entonces nosotros podemos ayudar. Pero esa gente además rompió el miedo y esa gente son unos cuantos miles de personas que son la semilla o del árbol de la desesperanza, de no se puede hacer nada, o el árbol del valió la pena. Yo pondría por razones humanitarias y absolutamente prácticas por las dos el foco en esa gente. Y todo lo que hagamos de incidencia, de explicación, de canalizarlo para eso en un primer lugar, incluidos los liderazgos y activistas que han salido a la calle, que han pagado un precio y que están ahora en esa cárcel, algunos de los cuales han decidido en algún momento permanecer allí y no dejarse exiliar. Mi experiencia con otros casos me dice que ahí es donde se gana fundamentalmente la partida y revisarnos todos nosotros lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos deviniendo en espacios, en proyectos que tuvieron un origen noble, pero se convierten en sí mismos en espacios de captura de renta, de vivir de esa causa, de no sé qué, de manera principal, si eso se convierte más que que un leitmotiv en la razón, revisarlo. Yo creo que eso es lo que va a hacer también que nos tomen un poco más en serio en un mundo donde la situación de Cuba es la situación igual o peor que vive otros países. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo, bueno, cierro este encuentro con esta nota que ha comentado Armando de, bueno, articulación, solidaridad, acompañamiento. Y bueno, espero que este encuentro haya servido para darnos ideas nuevas y para empujar un poco más en lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, muchas. Me hubiera gustado hablar del tema de cómo nos dividen, las estrategias del gobierno cubano para dividirnos, ¿no? Con esto del código de familia, el divide y vencerás, ¿no? Metes dos artículos y resulta que enfrentas, para uno es una ventaja, pero para el otro es una desventaja y los pones a pelearse y en eso hemos caído. Mira, tenía muchas preguntas que haceros, pero bueno. Yo creo que estamos en contacto y que habrá más posibilidades y más encuentros. Así que muchísimas gracias a los tres. Y bueno, seguimos en contacto y nos veremos y ojalá que muy pronto en nuestra Cuba Libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.